Para prepararnos a escuchar la palabra, vamos a buscar en Mateo capítulo 11, el texto del que nos va a hablar Joaquín en esta mañana. Así es que vamos a buscar Mateo capítulo 11 y vamos a leer en el versículo 28. Lo buscamos, así lo tenemos cuando Joaquín pase aquí delante. Mateo 11, 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues hasta aquí el texto, y ahora nos preparamos para que Joaquín nos hable en esta mañana. Adelante, Joaquín, cuando quieras. Pues buenos días, y creo que hace ya, evidentemente, más de 2 años que no nos veíamos, porque de pandemia llevamos 16 meses, pero sí que poquito antes estuvimos en la iglesia, acompañados también, con mi mujer, algunos amigos, y es una alegría el volver a vernos, aunque sean estas circunstancias, pero son las que nos tocan vivir y debemos vivirlas pues con la confianza que tenemos en el Señor, de que a Él no hay nada que se le escape, y también con la certeza de que nuestras vidas están en sus manos. Y justamente podríamos decir que los últimos 16 meses que han pasado nos han cambiado la vida. ¿Y quién lo iba a decir, no? Pero no nos han cambiado la vida solo a nosotros, sino que han cambiado la vida de prácticamente todo el planeta. A inicios de 2020, ¿qué gran nación o qué gran potencia en este mundo podría decir que iba a estar literalmente muerta de miedo o con un sentido de vulnerabilidad y fragilidad absoluto ante un coronavirus que aparentemente insignificante, ¿no? Recuerdo a inicios de mi trabajo, justamente todo lo que es enero y febrero viajo bastante, y recuerdo estar en Madrid pocos días antes del confinamiento en España, y la sensación era de bastante normalidad dentro de todo. ¿Sabes? Por ejemplo, yo recuerdo estar en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, que es la terminal internacional, y prácticamente nadie llevaba mascarillas. Solamente llevaban mascarillas los asiáticos, algunos del norte de Europa, pero sí que recuerdo una situación que en ese momento me hizo gracia. A las pocas semanas ya me dejó de hacer gracia, pero estaba esperando que me recogiesen y tenía que pasar unas horas allí, y estaba en una cafetería, y justo en la otra mesa habían 3 chicos, eran de Sevilla, ingenieros, y estaban trabajando con su portátil y tal, con total normalidad. Pero aterrizó en ese momento un avión lleno de chinos, que todos venían con mascarillas. Y su reacción fue, de repente uno de ellos dice que vienen los del coronavirus, y todos cerraron los portátiles y salieron corriendo, ni pagaron la factura ni nada, como una sensación de miedo, cuando en España yo decía, pero si aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque esa sensación, cuando lo normal era que los asiáticos, o los chinos sobre todo, cuando vienen a España, en los primeros momentos siguen con las mascarillas por el uso habitual, y parecía algo súper lejano, ¿no? Pero lo lejano se convirtió en cercano. Temas como la muerte, que era un tabú, nuestra sociedad casi no se hablaba de muerte y se intentaba evitar. De hecho, los cementerios normalmente cada vez están más fuera de las ciudades, no están integrados en la vida, sino que está al margen. Pues ese tema, que es un tabú, nos ha tocado muy de cerca, y ha pasado a ser un tabú a ser un tema cotidiano. Y sé que como iglesia incluso lo habéis tenido muy cerca en cuanto a la pérdida de algunos hermanos muy queridos para vosotros. Y recuerdo, se llamaba señor Miguel, ¿no? Sí. La última vez que estuve, recuerdo que él siempre me llamaba la atención, porque siempre salía adelante y siempre tenía algo que compartir, ¿no? Y en medio de sus circunstancias, pues siempre cantaba con un gozo que tú decías, pues madre mía, ¿no? Y desconozco si también a nivel personal alguno de vosotros pues también ha perdido seres queridos. Situaciones que nadie podía prever. Han sido meses donde no solamente ha habido problemas de salud por el coronavirus, sino
un montón de situaciones que se han ido dando de forma indirecta y han traído otros problemas, ¿no? El confinamiento y el poco actividad física ha hecho que aparezcan un montón de problemas físicos que estaban ocultos o que ni siquiera estaban. O por otro lado, los problemas de convivencia, ¿no? Con las relaciones más cercanas durante el confinamiento, relaciones que realmente se han convertido en verdaderos problemas. O el tener que estar aislado durante tanto tiempo ha hecho que los problemas emocionales y psiquiátricos se hayan disparado. O sea, las depresiones, trastornos de ansiedad, sentimientos profundos de soledad, de inseguridad absoluta, de miedo a salir a la calle cuando la situación incluso lo permite. Y son situaciones que están afectando sobre todo a las personas más mayores de nuestra sociedad y a los más vulnerables, pero que también está pagando una factura altísima los niños y los adolescentes. Las consultas de psiquiatría y las consultas de psicología también se han colapsado como las UCIs debido a todo este tipo de problemas. La situación de crisis económica es otra situación aparejada al coronavirus y que parece que las noticias siempre dicen que nos vamos a recuperar, que será una cosa pues de circunstancial, pero parece que nunca llega y también nos afecta y nos sigue afectando. La precariedad de los trabajadores que están haciendo unos esfuerzos que ni nos podemos imaginar. O sea, están siendo sobreexigidos hasta límites insospechados y que se está convirtiendo casi en la nueva normalidad, más que en una anormalidad o en excepciones, se está convirtiendo en el pan de cada día, la precariedad y el exceso de trabajo y de las demandas. Y qué pensar de un montón de parejas de novios, ¿no? Que tenían planes de boda, que tenían y sueños por cumplir, pero que han tenido que postergarlos y dejarlos aparcados hasta otro momento, o la imposibilidad de viajar. Ya no digo otros países, que se ha convertido pues, en muchos casos prohibitivos, ya sean por las restricciones sanitarias, pero también por las condiciones económicas. Pero solamente el viajar a otras regiones limítrofes de donde vivimos durante todo este tiempo ha sido imposible y ha afectado a las familias. Y seguramente que podríamos pensar también en las familias con niños pequeños, ¿no? De repente llega el 14 de marzo y te dicen que a partir de mañana trabajas en tu casa, tal vez no tienes ni el entorno adecuado para hacerlo, lo más probable, pero no solamente eso, sino que también vas a trabajar teniendo a los niños ahí. Y ya no solamente haces de trabajador y de padre, sino en muchos casos haces de maestro para que los niños no pierdan su curso escolar. Es decir, son presiones que en muchos momentos son muy difíciles de manejar. Y de los jóvenes, antes mencionaba todos los problemas emocionales y psiquiátricos que están desarrollándose, pero jóvenes que están en cambios de etapa, y cambios de etapa a veces importantes, el pasar del colegio al instituto, del instituto a la universidad, y que justo dice, ahora que tengo un cambio tan importante en la vida, pues resulta que tengo la sensación de que no llego lo suficientemente preparado, o que lo que tendría que haber sido normal no es, y se encuentra en situaciones de realmente vulnerables. O los que estáis en la universidad, no sé si hay alguno que esté estudiando en la universidad, pero ¿qué va a pasar el próximo curso? Es decir, ¿volveremos a un curso de estudios online completamente remotos? Es decir, ¿será el tercer año así? ¿O podremos ir a clases? Es decir, estudiar solo durante tanto tiempo sin compañeros que puedan ser de apoyo. O sea, la gente que ha empezado a estudiar sus estudios y no conoce a sus compañeros. Es decir, están prácticamente solos, ¿no? Y enfrentando situaciones pues, que en el día a día se hacen difíciles de llevar. Y seguro que habrá un montón de experiencias que habéis vivido en primera persona y que han sido peor que todo esto. Y no lo dudo. Y si quisiésemos escucharnos, necesitaríamos toda una semana, ¿no? Porque este periodo ha sido tan demandante y tan estresante que las experiencias hay de todos los colores. Pero resumiéndolo mucho, podríamos decir que para la gran mayoría, no para todos, pero para la gran mayoría este tiempo de pandemia ha sido un tiempo extenuante. De tener la sensación de que nuestras fuerzas, tanto físicas como emocionales, están agotadas. Y que no sabemos cómo vamos a poder continuar o cómo vamos a remontar. Lo intenso de este tiempo tiene algo interesante también,
Y es que ha funcionado como una especie de lupa, es decir, nos ha permitido ver de forma muy más clara, es decir, ha agrandado lo que es nuestra debilidad humana, nuestra fragilidad, lo vulnerables que somos. O sea, nos ha puesto de manifiesto que nuestra capacidad es limitada, aunque pensemos y vivamos como superhombres o supermujeres. Y ha puesto de manifiesto nuestra necesidad de encontrar descanso, de ir descansados, porque vamos siempre cansados y cargados. Ahora llega el verano y las restricciones habían bajado y no sabemos cuánto tiempo, con todo el tema de la quinta ola, pero puede ser que dispongamos algo más de tiempo para simplemente descansar, algo más de tiempo para hacer actividades al aire libre que nos renueven y que tienen ese sentido y ese propósito. O tenemos más tiempo para pasar tiempo con personas. Necesitamos estar cerca de otros, sentirlos, que nos apoyen, que estén a nuestro lado, que nos escuchen y escuchar. Es un tiempo también propicio para desarrollar hobbies que a lo largo de todo el año están parados y los retomamos en verano. Y son momentos, y todas estas situaciones ayudan a renovar, ayudan a descansarnos. Pero según las palabras de Mateo 11, según las palabras de Jesús, que Gaby nos leía en los versículos 28 al 30, este tipo de descanso que nos puede dar el verano es superficial y es insuficiente. Como seres humanos necesitamos un descanso muchísimo más profundo y un descanso que este mundo no nos puede dar. Nos lo puede ofrecer, pero nos va a fallar, nos va a defraudar. Ni siquiera el mejor spa, ni siquiera la mejor dieta, ni siquiera las mejores terapias, ni siquiera las mejores compañías, ni siquiera los mejores ejercicios nos van a aliviar la sensación de cansancio profundo que tenemos. Todo eso puede ayudar, pero será insuficiente. Jesús nos dice, vuelvo a leer el texto de Mateo 11, versículo 28. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Estas palabras de Jesús recogen la esencia de lo que es el Evangelio, de las buenas noticias, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que Jesús ha venido al mundo a traer. Y entiendo que la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos y que posiblemente estas palabras pues no nos resultan nuevas, y muchas veces cuando las cosas no nos resultan nuevas las pasamos muy por altos, pero en un sentido debemos hacer estas palabras nuevas cada día, renovarlas de forma constante, o sea, reconocer que Jesús ha venido para dar descanso a los que estamos cansados y cargados. Muchas veces, a medida que pasan años caminando con Jesús, pensamos que el Evangelio y los Evangelios casi es como una especie del ABC, el 1, 2, 3 de la vida cristiana, que es lo básico, y que a medida que vamos pasando, pues esto queda atrás. Pero el Evangelio no es el ABC. El Evangelio es la A y el Evangelio es la Z. El Evangelio no es la guinda que se le pone al pastel, el Evangelio es todo el pastel. Jesús es todo el pastel. Si en cambio estás aquí, pero tal vez todavía no has decidido seguir a Cristo y tienes dudas, pues te animo a que escuches, o sea, con atención lo que Jesús dice, sus palabras, porque puede transformar tu vida, así como lo ha hecho con millones de personas a lo largo de la historia, personas de todas las culturas, de todas las naciones y de todas las lenguas. Lo primero que nos encontramos en el texto de Mateo 11, en el versículo 28, es una invitación. Y los versículos tienen el mismo orden, la misma estructura. En el 28 empieza con una invitación y en el 29 hay otra invitación. En el 28 dice, la primera invitación que vemos es, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Y seguidamente añade una promesa. Nos invita y nos promete, y yo os haré descansar. Jesús está invitando a todos los que estamos cansados, a todos los que vamos cargados, a ir a Él. Y lo cierto es que nuestra necesidad de descanso va muchísimo más allá y es muchísimo anterior
a la pandemia ocasionada por un coronavirus. En ocasiones nos cansamos de las circunstancias de la vida, de las injusticias, como Gaby ahora nos compartía en Eclesiastés, de las cosas tienen que funcionar de una forma y no funcionan, de las enfermedades, de los abusos, de las penurias. En otras nos cansamos por cómo somos tratados por otros, por los que nos rodean. Tal vez por las expectativas que ponen en nosotros, tal vez por las cargas que nos imponen, tal vez por cómo somos tratados. Pero también hay ocasiones en las que nos cansamos de nosotros mismos, de lo incongruentes que somos, de cómo nos tratamos a nosotros mismos, pero también cómo tratamos a los que nos rodean, de cómo a veces nos imponemos nosotros unas cargas imposibles de llevar, pero en otros momentos se las imponemos a otros. Es decir, miramos a la vida y nos miramos a nosotros mismos y llega el momento en que decimos, mira, es que yo ya no aguanto más. Es que ya no aguanto más ni la vida, ni este mundo, pero es que no me aguanto ni a mí mismo. Y nos damos cuenta de que realmente hay un problema muy grave que resolver en el mundo, pero también con nosotros, como parte de ese mundo. Que no somos diferentes, sino que somos también parte de ese problema. Y tenemos un problema que no sabemos resolver, y aunque supiéramos, no podemos. Somos incapaces de resolverlo, porque somos parte de ese problema. Pues justamente, todos los que nos sentimos así, si te sientes cansado, si te sientes cargado, el texto es para ti. Jesús dice, venid a mí. Para eso he venido para darte descanso. Jesús no dice simplemente, mira, ven, acércate, observa cómo vivo, observa lo que hago. No, Él no dice eso, sino Él lo que dice es, ven a mí y entrégate a mí por completo. Estoy aquí para recibirte. Jesús vino justamente a eso, a recibirnos. Vino a entregarse por nosotros y que pudiésemos ir a Él con total libertad. Pero Él no nos obliga a ir, por eso nos invita y nos dice, ven a mí. Si queremos un descanso real, si queremos vivir un descanso que perdure más allá del descanso físico-temporal, lo único que podemos hacer es acudir a Jesús en lugar de huir de Él. Tenemos que encontrarnos con Él en lugar de rechazarle. La invitación de Jesús es clara, no es directa, pero muchas veces nosotros lo hacemos muy complejo. Nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda, nos cuesta reconocer que nos cansamos y nos cuesta reconocer que vamos por la vida cargando con unas cargas que son imposibles de llevar. Pero en cambio, lo que hacemos es aparentar que sí podemos, descansar en nuestras propias seguridades, como si pudiéramos con todo, cuando la realidad es que no es así. No podemos solos. Necesitamos reconocer que Jesús es quien único puede darnos descanso y puede liberarnos de muchísimas de las cargas que llevamos. Todos nuestros esfuerzos sin Jesús van a acabar llevándonos a la frustración, al desánimo y a la desesperación. Como vemos, la fe cristiana, y como vemos en lo que Jesús nos comparte, la fe cristiana no es simplemente una filosofía y tampoco es un argumento, sino que la fe cristiana se basa primeramente en una relación con Jesús. La fe cristiana se fundamenta en encontrarnos con Jesús de manera personal, el Hijo de Dios. Es aceptar su invitación, es reconocer que no podemos por nuestra propia cuenta vivir la vida en este mundo, sino que le necesitamos. Cualquier otra religión se basa justamente en lo contrario. Cualquier otra religión te va a decir cosas que tienes que hacer, cosas que tienes que guardar y cosas que deben ser respetadas. Y una vez que hagas todo eso, veremos si Dios está dispuesto a perdonarte, si Dios está dispuesto a dejarse ganar tu favor. Pero la fe cristiana no es así. La fe cristiana consiste justo en lo contrario, en que Jesús ha venido a este mundo, en que Dios lo ha enviado, cuando ni siquiera nosotros lo buscábamos, cuando ni siquiera nosotros lo merecíamos, sino que justamente hacíamos lo contrario, lo rechazábamos. La fe cristiana es completamente distinta.
Jesús es el Hijo de Dios que viene a este mundo, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Y viene y nos invita a ir a Él. La segunda invitación que nos hace Jesús es doble. En el versículo 29 aparece. La nueva invitación que Él hace es, primero, tomad mi yugo sobre vosotros. Y lo segundo que nos invita es, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y seguidamente, como ocurre en el versículo 28, también hace una promesa. Y la promesa es, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez que aceptamos la primera promesa, ir a Jesús, encontrarnos con Él, Él nos hace una doble promesa, una doble invitación. La primera es tomar su yugo. ¿Qué es el yugo? En una sociedad agrícola y ganadera es muy fácil de entender. Hoy en día, pues posiblemente tengamos que ir a alguna granja escuela para que nos lo expliquen. Un yugo viene a ser un aparato que se usaba, un rudimento, un instrumento de madera colocado sobre principalmente bueyes o mulas en esa época, que les ayudaba a andar en la dirección adecuada y llevar el peso de la mejor forma posible. ¿Vale? Y se usaba para llevar un carro o tirar de un arado, y se le ponía encima de los animales. En sí, el yugo nunca debe ser un estorbo, sino justamente lo contrario. El yugo tiene que ayudar, tiene que facilitar, si no, ya no cumple su función. No es una carga más que se impone al animal para decirle, ahora, encima de tirar del carro y del arado, vas a tener que tirar del yugo, porque si no, sino que el yugo lo que hacía era ayudar al animal a equilibrar sus cargas, o sea, haciendo que en cada lugar del yugo pues, fuese el mismo peso. De esa forma, el animal podía tirar de una forma más sencilla, e iba, por así decirlo, compensado. Y llegados aquí podríamos decir, pero a ver, si Jesús por un lado, la primera promesa dice, venid a mí y yo os daré descanso, ¿cómo es posible que ahora en el versículo 29 diga, vale, ahora venid a mí y os pondré un yugo, os pondré una carga? ¿No es un sentido algo contradictorio? ¿Tiene lógica que llevemos un yugo? El yugo en sí no es una nueva forma de esclavitud, no es una nueva carga que llevar, no es otra forma de sometimiento. Y la respuesta a todas estas preguntas es que sí. Sí es una nueva esclavitud, sí es un nuevo sometimiento y sí es una nueva carga que llevar. Pero, y hay un pero que es muy importante, el versículo 30. Dice, pero su yugo, a diferencia de cualquier otra carga, su yugo es fácil y ligera su carga. No es una carga más, sino que es una carga ligera. El mismo Jesús, cuando está hablando en este momento, poco después, en Mateo capítulo 23, versículo 4, Él describe cómo funcionaba la sociedad y cómo funcionaba, por ejemplo, en el ámbito religioso. Decía que en el ámbito religioso de esa época, los religiosos se dedicaban a atar cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En cambio, el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. No tiene nada que ver con las cargas y con las pesadas cargas que se le ponían en el ámbito religioso a las personas. Jesús vino a liberar, no a cargar. Jesús conoce la vida que hemos llevado sin Él. Él nos conoce de siempre, para eso Él es el Hijo de Dios. Él conoce la facilidad que tenemos para amargarnos la vida, para arruinar las cosas y para complicar lo que está bien hecho. Él conoce que necesitamos un yugo ligero, pero necesitamos un yugo, necesitamos un marco que nos ayude a poder vivir para no arruinarnos la vida, un yugo que nos marque la dirección, que nos guíe para salvaguardar todas las relaciones, la relación con Él, la relación con otros, la relación con la creación y la relación con nosotros mismos. El yugo, por buscar otro símil, vendría a ser como las líneas que delimitan un campo de fútbol. Esas líneas no están para
entorpecer el juego, sino justamente están ahí para decir en qué consiste el juego, cuáles son los límites, para que no se convierta simplemente en un caos y en un sinsentido. Y hay unas porterías ubicadas en un lugar y no en otro, porque eso le da sentido al juego. Hay unas líneas porque dice, hasta aquí podemos llegar. Y eso viene a ser el marco o el yugo de Jesús. Ponernos su yugo es reconocer que necesitamos su ayuda. Necesitamos reconocer que necesitamos su guía, que necesitamos su dirección, necesitamos que Él sea el Señor y nosotros somos los siervos. Pero muchas veces rechazamos el yugo que Él nos ofrece. Y cuando rechazamos el yugo de Jesús, viene a ser como el que está en medio de una tormenta en el océano, que está intentando mantenerse a flote, que lucha con sus fuerzas, pero de repente alguien le lanza un salvavidas, le lanza un chaleco salvavidas. Y ese que se está casi ahogando le dice, mira, ¿qué va? A mí no me lances más chalecos salvavidas. Es decir, ya tengo suficiente carga con intentar mantenerme a flote, como para ponerme ahora algo al cuello que termine de ahogarme. Muchas veces rechazamos ese chaleco salvavidas porque pensamos que es una carga que nos va a hundir. Pero el chaleco salvavidas de Jesús no es un saco lleno de piedras, sino más bien es como una especie de mochila que en medio de la tormenta nos va a ofrecer el agua necesaria, o nos va a ofrecer los primeros auxilios, o nos va a ofrecer el chubasquero para que no nos mojemos. El yugo de Jesús es ligero. En segundo lugar, Jesús nos invita a aprender de Él, es decir, a reconocerle como maestro, en lugar de aprender de otros maestros en primer lugar, como prioridad. Él nos llama a aprender de Él. Jesús nos está llamando a que seamos sus discípulos. Jesús nos está llamando a que le sigamos cada día, que seamos conscientes de que Él está con y por nosotros en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y Jesús menciona ahora dos características de su carácter. Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. Estamos llamados a vivir como Él vivió. Y estamos llamados a manifestar su carácter. Y aquí Jesús destaca dos cualidades de carácter que hoy en día, en lugar de parecer una fortaleza, parecen una debilidad. La mansedumbre y la humildad hoy en día no tienen buena fama. Parece que si eres manso y humilde, eres tonto. Pero Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Este es nuestro Señor y nuestro Maestro. Jesús no empieza a tratarnos con mansedumbre para luego convertirse en un déspota, para tratarnos con dureza. Jesús no se irrita con facilidad, ni se enoja ni se impacienta a la primera de cambio. Jesús no nos señala con el dedo, sino que aguanta con paciencia, con benignidad, diría el texto bíblico, nuestra lentitud y nuestra torpeza para aprender y nuestros continuos errores. Él tiene compasión de nuestras debilidades. Él, siendo aún Señor de señores, es humilde. Y esto es un contraste enorme con nuestro tiempo. No nos trata con prepotencia, ni con arrogancia, ni con tiranía, sino con amabilidad. Este maestro que tenemos es, como dice el texto de Hebreos, es compasivo y lento para la ira, y lleno de misericordia. Ese es Jesús, ese es nuestro Señor y nuestro Maestro. Ser sabio y humilde es lo contrario a ser soberbio y prepotente. Cualidades que hoy en día predominan más. Él es tan manso y tan humilde que aun siendo el Señor de señores y el Maestro de maestros, es capaz de coger una toalla, una vasija con agua y lavar los pies a sus discípulos. Y así debemos vivir nosotros. Debemos aprender de Él. La mansedumbre y la humildad deben regir todas nuestras relaciones. Nuestra relación con Él, nuestras relaciones en nuestras familias, nuestras relaciones laborales, escolares, eclesiales.
deben estar dominadas por esas características. Y cuando pensamos en un yugo ligero y en un Señor y un Maestro que es manso y humilde, ¿quién no va a querer someterse a ese yugo? ¿Quién no va a querer ponerse ese chaleco salvavidas? Guardar sus mandamientos, pasar tiempo en torno a Él. Si lo vemos de esa forma, no es una carga, sino al contrario, es una enorme alegría, como dice el Salmo, es un deleite. Y Jesús cierra este versículo 29 con la promesa de que hallaréis descanso para vosotros, para vuestras almas. Da un paso más allá. El descanso que nos ofrece Jesús va mucho más allá del descanso solamente físico, emocional o intelectual, para incluir el descanso de nuestras almas. El descanso que nos ofrece Jesús no se trata solamente de la ausencia de conflictos, sino el descanso que nos ofrece Jesús es paz y una sensación de bienestar aún en medio de las circunstancias más difíciles que nos podemos imaginar. Él no nos promete una vida sencilla. Él no nos promete una vida exenta de ningún tipo de dificultad, ni mucho menos. Pero lo que sí nos promete es que estará con nosotros en medio de ellas, que no se va a desentender. No nos promete que estará solo en medio de los prados verdes con nosotros, sino también nos promete que estará junto con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Él no nos promete que si estamos en una situación donde parece que estamos en el filo de un precipicio, no nos va a evitar estar ahí, pero sí que nos promete que Él no se dormirá ni adormecerá y no dará nuestro pie a resbaladero sin que Él lo sepa. Él estará ahí pendiente. Y Él es quien nos promete que hará todas las cosas nuevas, que Él hará una tierra nueva y un cielo nuevo. Y en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, y ya tampoco va a haber más dolor, ni clamor, porque todas esas cosas habrán pasado, y Él se encarga de hacerlas todas nuevas. Y esa es la esperanza que tenemos. Él es quien único puede darnos verdadero descanso, porque es el único que está creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos parece imposible, impensable, con todas las calamidades que vemos aquí y que padecemos en primera persona. Pero lo ha prometido. Y Jesús con estas palabras, con esta última promesa de dar descanso a nuestra alma, se está haciendo eco en primera persona a algo que Jeremías, 600 años antes, ya decía de parte de Dios. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, decía Jeremías, así dice el Señor Dios. Dice, y le decía al pueblo, paraos en los caminos y mirad. No vayáis a ciegas, sino mirad, reflexionar, evaluar. Y les dice, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, a las palabras de Jeremías, no andaremos por él. Decidieron no andar por el buen camino. Ahora, 600 años después, Jesús, Dios hecho hombre, dice en primera persona que Él es ese buen camino, que Él es quien puede dar descanso para nuestras almas. Y en la época de Jeremías se le preguntó al pueblo, y el pueblo dijo, no andaremos en Él. Y la misma pregunta nos hace a Jesús a nosotros cuando nos invita a ir a Él. ¿Qué vamos a responder? ¿Qué hemos respondido? ¿Y qué respondemos cada día? Porque su ofrecimiento está ahí día tras día, de ir a Él, no solamente una vez en la vida, sino ir a Él de forma constante y reconocer que es el único que nos puede dar descanso. Pero debemos responder. Oramos un momento.
Pues gracias, Señor, por tus invitaciones y por tus promesas constantes. Y hasta aquí hemos visto cómo todas tus promesas se han ido cumpliendo y eso es la mejor garantía de que no va a haber ninguna de ellas que no se vaya a cumplir. Tú eres el que cumpliste lo dicho hace 600 años de que tú vinieras y se cumplió. Y tú prometiste que enviarías a tu Hijo y tu Hijo vino y murió en una cruz por nosotros. Y gracias porque eso abrió la posibilidad a encontrar el verdadero descanso, el verdadero bienestar, y no solamente físico, emocional, espiritual, sino completo en nuestras almas integral. Gracias porque tú te preocupas por todo lo que somos, no solamente de nuestras almas, sino de todo, Señor. Y eso nos da seguridad y confianza. Y ayúdanos a descansar en ti en medio de las dificultades y a reconocer que tú eres quien único nos puedes dar ese chaleco salvavidas que necesitamos para mantenernos a flote, más allá de nuestras fuerzas, de nuestra seguridad, de nuestras capacidades, a saber que contigo siempre iremos ahogados y terminaremos ahogados, pero tú, en ti encontraremos la esperanza de tener esa vida nueva, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, Señor. Gracias por tus promesas y gracias por ser fiel, Señor. Y gracias por no darnos por perdidos y no cansarte de nosotros, Señor. En tu nombre. Amén.